bacterias. La cantidad que se utiliza, o como que el parámetro, es de 100.000 unidades formadoras de colonias de bacterias en adelante. La importancia de, permíteme. La importancia de detectar las IBUs en los pacientes pediátricos, pues cae en que muy probablemente se deba a alguna malformación congénita en el tracto urinario del niño. Y de igual manera, si esta no se debe a alguna causa estructural y no se detecta a tiempo y se trata, pues puede generar un daño irreversible al riñón, lo cual pues no queremos. Y bueno, vamos a definir las IBUs simples o no complicadas o las complicadas. Esto es básicamente si existe alguna anomalía estructural, siendo esta la complicada, que pues la anomalía estructural es la que causa la IBU y suelen ser pues de repetición. Y la simple o no complicada es las IBUs que se deben a otras causas, es decir, no hay alguna anomalía estructural que genere la IBU, ¿no? De igual manera, en las bibliografías se mencionan estos términos. Recurrencia definiéndose como la reaparición de bacteriuria significativa después de haber tenido un cultivo estéril. La recaída o recidiva cuando se aísla el mismo germen y la reinfección cuando se aísla un germen distinto. Y bueno, igual podemos dividirlo en infección del tracto urinario bajo o alto, siendo la del tracto urinario bajo la cistitis y del tracto urinario alto la pielonefritis. Bueno, en la epidemiología tenemos que va a ser, bueno, aquí se ve, ¿no? La relación 10:1, principalmente niñas, sobre todo cuando son mayores de 3 meses en adelante. Y en los niños predomina cuando son menores de 3 meses. El agente principal, lo más frecuente, es E. coli, en un 80-90% de los casos, pues debido a que esta suele pues, colonizar la parte intestinal, la región perineal y pues se contamina de igual manera los alrededores del meato urinario y demás, ¿no? Pero también hay otros agentes que podemos encontrar en caso de los neonatos, es muy frecuente, bueno, el más predominante es Klebsiella, en los adolescentes Staphylococcus albus y Saprophyticus, y en caso de litiasis, malformaciones del tracto urinario o intervenciones como la colocación de una sonda vesical o cateterismo ureteral, podemos aislar pseudomonas o proteus. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos dos vías, ¿no? La vía hematógena, que es muy rara y se relaciona sobre todo en neonatos, y la vía ascendente, que es la predominante, es la más frecuente y es en la que nos vamos a centrar. Bueno, el paciente va a tener tanto factores protectores, que son sus mecanismos de defensa, y puede tener factores de riesgo, ¿no? Entre los factores protectores tenemos la composición de la orina. Por ejemplo, sabemos que en la orina no debe haber glucosa, ¿no? Y si existe esta glucosa, pues sabemos que sirve como sustrato para las bacterias y que éstas proliferen y demás. Entonces, al haber ausencia de glucosa u otros elementos, ayudamos a que pues, las bacterias no proliferen. De igual manera, el pH ácido y la osmolaridad baja impiden que se den las condiciones aptas para el crecimiento bacteriano. El vaciado completo y periódico de la vejiga. ¿A qué hace referencia esto? A que, bueno, nosotros siempre debemos de alentar a las madres a que den la lactancia materna, ¿no? Y esta no es la excepción. Pero bueno, cuando el niño está bien hidratado, pues suele haber producción continua de orina. Entonces suele haber un flujo continuo, como se observa aquí en el GIF. Entonces, al haber este flujo y este vaciado, hacemos como que la orina, con todas sus propiedades que ya comenté aquí, arrastre, por así decirlo, con las bacterias que pudieran haber y no proliferen estas, ¿no? Es como que un mecanismo de defensa muy importante de las IUs. Y también están los efectos humorales e inmunológicos, como está el efecto fagocítico de la mucosa vesical y la producción local de la inmunoglobulina A, si no me equivoco. Pero bueno, también existen factores de riesgo, entre ellos, ya les mencioné, ¿no? Ser niña es básicamente, bueno, tener genitales
de niña es un factor de riesgo debido al largo o al tamaño de la uretra, que es menor. En cambio, los niños se toman más como un factor protector. De igual manera, obviamente en varones, la ausencia de circuncisión, sobre todo en menores de 3 meses, malformaciones del tracto urinario, que más adelante Hugo va a exponer eso. Técnicas invasivas, como ya mencioné, cateterismo lateral, sí, y sondas vesicales. El estreñimiento intestinal, entiendo que es más que nada como que causa mecánica, debido a que existe el estreñimiento, las heces fecales quedan como que acumuladas en el sigmoides, y esto de manera indirecta ejerce presión en los ureteros y no permite el flujo adecuado de la orina. Y pues igual la inmunosupresión, ¿no? Entonces, cuando nuestro paciente tiene tiene un aumento en sus factores de riesgo o disminución de sus factores protectores, o ambos, pues el paciente está predispuesto a tener una IBU, ¿no? ¿Y cómo pasa esto? Bueno, hay bacterias adherentes, es decir, que tienen manitas, se agarran al endotelio del tracto urinario. Esas manitas se llaman fimbrias. Entonces, al adherirse al endotelio, por más que exista este flujo normal de orina, las bacterias pues resisten este flujo y se quedan ahí, ya que se colonizan, que colonizan esa parte del tracto urinario, generan una respuesta inflamatoria, lo cual altera el peristaltismo ureteral, lo disminuye, y esto va a favorecer al flujo retrógrado. Esto es muy importante porque no es nada más que regrese la orina, que pues no debe ser, sino que regresa orina ya contaminada. Y esto permite el ascenso de las bacterias, pudiendo llegar ya al riñón tal cual y producir la pielonefritis, que es como que el peor caso, ¿no? Y ya, básicamente es eso. Bueno, en cuanto al diagnóstico, nos vamos bueno, hay dos determinantes, la edad y la localización de la infección. La edad, porque si nuestro paciente es un lactante, obviamente no habla, no te dice de que me duele acá, me duele acá, me duele acá. Entonces, los síntomas suelen ser muy inespecíficos. Entonces, en caso de que, por ejemplo, bueno, ahorita voy a explicarle más, no importa. Entonces, en lactantes suele haber síntomas, como les dije, inespecíficos, como ingestión pobre o rechazo a la alimentación, irritabilidad, que esté llorando pues, todo el tiempo continuamente, sin razón aparente, vómitos, distensión abdominal. Esos son como que en cuanto a los lactantes. Y los pacientes ya preescolares y escolares que son capaces de hablar y decir, no, pues me duele aquí cuando hago pipí, me duele aquí y demás, pues ya nos puede orientar un poco más, ¿no? Ahí sí quiero aclarar un poquito. Okay. Usted, o sea, vas muy bien, ¿eh? Por eso no te he puesto ningún pero. El único que quiero aclarar, cuando iniciaste los de las 100,000 colonias, son muestras de orina tomadas directamente, como las que hacemos normalmente, ¿no? Pero cuando se hacen por punción o con sondas, con valores menores, hasta Ah, 50,000 o 10,000 si tienen síntomas, ya son diagnósticos de infección urinaria, pero para fines prácticos es como tú dijiste, porque normalmente pedimos al laboratorio ese urocultivo y lo hacemos sin invasión. Respecto a esto, cuando hay vómitos y distensión abdominal en lactantes, ya no debíamos orientarnos a pensar que es una infección de vías urinarias altas, porque nos está hablando de cierto grado de pielonefritis. Cuando es un lactante y es de vías bajas, generalmente lo que hay es molestia, rechazo al alimento, irritabilidad, pero no logra hacer Cuando pensemos en pielonefritis, en un lactante, vamos a pensar en algo sistémico, algo que le molesta y que tenemos que encontrar el foco. A veces no encontramos foco por dónde va. El niño está molesto, puede tener dolor abdominal, está nauseoso y por eso rechaza el alimento y se le ve mal, porque generalmente esos niños se tienen que ingresar porque el tratamiento de las pielonefritis en lactantes es intravenoso, no se puede dar oral porque rápidamente posiblemente venga por vía hematógena
Y si viene, como bien dijiste, que también puede ser por vía ascendente, entonces lo más probable es que tenga alguna malformación el bebé, ¿no? Cuando ya están más grandecitos, entonces aquí como dices preescolar, disuria, polacurio, urgencia al dolor, entonces ya pueden ellos expresar o uno notar este, la sintomatología de la vía urinaria inferior, que es poliacuria, urgencia, disuria, todo lo que tienes acá mencionado. Solo eso quería yo hacer la distinción, que la de arriba va más hacia vía urinaria alta y la de abajo a la vía urinaria baja. ¿Mm? Es continuar. Tengo todo lo que dijo, pero sí, está bien. Ok, gracias. Bueno, como ya les dije, después puede haber infección en las vías urinarias bajas, que sería la cistitis, y las altas, pielonefritis, ¿no? La cistitis se va a caracterizar por síntomas locales, que es lo que dice la doctora, disuria, poliacuria, tenesmo vesical principalmente. Y obviamente no debe haber fiebre, no debe haber síntomas sistémicos. Eso es lo que caracteriza a la cistitis. IBU baja. Y en caso de la pielonefritis, que es IBU alta, se caracteriza por fiebre junto con otros síntomas sistémicos, principalmente fiebre, dolor en fosa renal y dolor abdominal, y ausencia de síntomas locales, que es disuria, poliacuria y demás. Sin embargo, en caso de que mi paciente inicie con un cuadro clínico de cistitis, o sea, síntomas locales, y que a los pocos días presente fiebre, puede ser que coexistan la cistitis con la pielonefritis, o sea, que se extendió la infección y ya llegó a uretero o riñón y ya pues genera la pielonefritis tal cual. Así es, cuando hay fiebre, muy rara vez una cistitis va a dar fiebre. Da fiebre cuando ya ascendió y ya es una pielonefritis. Claro, como dicen en medicina, no todo es, porque dice, los libros generalmente te dicen, ninguna cistitis da fiebre, pero sí podría dar, sobre todo si está acompañado de otras cosas, pero cuando haya fiebre, piensen que la infección, lo primero que hay que pensar, hasta que no se descarte lo contrario, es que la infección ya es alta. Sí. ¿Mm? Sobre todo si inició, supongo, como síntomas locales, ¿no? Y ya luego la presentó. Ujú. Y, ok. Bueno, como ya dije, las dos condiciones o las dos cosas que tenemos que tener en cuenta es si mi paciente tiene fiebre sin foco aparente, que sería pielonefritis, o síntomas urinarios, que sería cistitis. En caso de que presente una u otra, pues tenemos que hacer el ego, ¿no? Y bueno, no hay como que solo un dato que nos dé el ego y digamos, ah, tiene esto, sino que cuanto mayor sea la cuenta de leucocitos, junto con otros datos como densidad baja, pH alcalino, hematuria, proteinuria leve y esterasa leucocitaria o nitritos positivos, nuestra sospecha de IBU va a ser mayor. Hay que tener en cuenta que el ego no nos va a confirmar, sino que nos va a orientar, nos va a decir, ten más en cuenta esto, o sea, sospecha más la IBU, sí o no. Bueno, aquí está de hecho una tablita que te dice nitritos positivos y esterasa leucocitaria positiva, es muy probable. Y así, si uno es positivo o uno es negativa, va disminuyendo pues la probabilidad de tener una IBU. Okay. Exacto, si tiene fiebre, tomamos un ego y está perfectamente normal, nos vamos a buscar otro foco. Si sale anormal, pues podemos seguir con un urocultivo o algo, pero si sale normal, hay que buscar otro foco. Mm. Perdón, doctora, si cortó, no sé si dijo algo más. Que si hay fiebre y tomamos un ego y sale normal, no necesitamos hacer un cultivo ni nada, descartamos completamente que sea una infección de vías urinarias, nos vamos a buscar otro foco. Si sale anormal, no nos los confirma, pero como dices tú, es una sospecha, dependiendo si hay síntomas o no y dependiendo del examen físico o del interrogatorio, de lo que podamos sacar por historia clínica, allá tomamos la decisión si damos antibioticoterapia o no y pedimos un urocultivo antes de iniciar los antibióticos. Pero si el ego es negativo, ya nos vamos para otro foco. Exacto. Y bueno, ya hicimos nuestro ego, ¿no? Y nos vamos a basar en la fiebre. ¿Por qué? Porque la pielonefritis tiene fiebre y es lo que tenemos que tener en cuenta, de que ojalá no sea eso. Entonces, ¿mi paciente tiene fiebre? No, no tiene fiebre, ok. ¿Tiene síntomas?
Pues obviamente sí, porque si no, no hubiera ido a consultar, ¿no? Pero en caso que no tenga, pues es una bacteriuria asintomática, pues no se trata. O Pero sea, en pues, el, en el caso de no debería estar en este cuadro, ¿no? Porque dijiste que tenía que ajá, tener fiebre y síntomas. En el caso que no, ajá, ok, exacto. muy Entonces bien. sí tiene síntomas locales, que es disuria y poliaquiuria y tenesmo vesical, etcétera. Ok, entonces mi sospecha es cistitis. ¿Qué hago? Hago un urocultivo antes de iniciar el tratamiento antibiótico, como usted ya dijo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues hay diferentes métodos para recolectar la orina. Entre ellos está el chorro misional medio, la bolsa colectora no adhesiva. Y estos dos son como que pues más sencillos no son tan invasivos, sin embargo tienen una mayor tasa de contaminación, entonces por eso requieren una mayor cantidad de unidades formadoras de colonias. O sea, ambas necesitan 100.000 o más. A diferencia del cateterismo vesical y la punción suprapúbica, que esta última es como que el estándar de oro, ¿no? Y de hecho aquí te dice, cateterismo vesical necesito de 10.000 a 50.000 y suprapúbica cualquiera básicamente, cualquier número que tenga. Entonces, pues esos son como que los métodos para hacer el urocultivo, que es lo que mencionó la doctora. Sí, está correcto. Perfecto. Y bueno, ya hicimos el urocultivo, entonces esto es para confirmar y aislar como que el germen, ¿no? Pero no debemos de tardarnos en empezar el tratamiento. Entiendo que no menos de 24 horas debemos iniciar el tratamiento. Bueno, si es una cistitis, ¿con qué vamos a dar? En caso de que nuestro paciente sea mayor de 6 meses, le vamos a dar trimetoprim con sulfa. Y si es menor a 6 meses, le podemos dar amoxicilina con clavulanato o ampicilina. O sea, el tratamiento debe durar de 3 a 5 días. Aquí están las dosis. El trimetoprim de 8 a 12, el amoxi aquí de 40 a 45 y la ampicilina de 100 miligramos por kilogramo día. Y aquí te dice las dosis, ¿no? Como para resumir. Ok. Bueno, ahora nos vamos al otro lado. Mi paciente tiene fiebre, sí tiene fiebre. Ok. Tiene síntomas. Esto hace referencia a los síntomas urinarios. Como ya les dije, la pielonefritis no suelen haber síntomas urinarios. Sin embargo, si inició como una cistitis y se extendió convirtiéndose en una pielonefritis, pues pueden coexistir ambas, ¿no? Entonces sí va a haber síntomas urinarios. Pero bueno, lo importante es que tiene fiebre, ok, mi sospecha es pielonefritis. Hago el urocultivo igual y debo iniciar el tratamiento, pero debo tener en cuenta si mi paciente tiene factores de riesgo o no. ¿Por qué? Porque necesito saber si ingreso a mi paciente o si le doy manejo ambulatorio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que sea menor de 1 año, que no tolere la vía oral, que esté desnutrido o inmunocomprometido, que la fiebre no se logre controlar y el riesgo social. ¿A qué hace referencia el riesgo social? A que mi paciente, por ejemplo, viva muy lejos de la unidad médica y que sea muy difícil en caso de que sí sea una pielonefritis, se va a complicar, entonces mejor lo ingreso. O que mi paciente hable, por ejemplo, maya y que no entienda las indicaciones. Entonces, el ingreso, o sea, básicamente vas a dar cefalosporina de tercera generación, sin embargo, cambia la vía, ¿no? En el ingreso hospitalario es intravenoso y, bueno, el doctor Pablo en sus clases comenta que de preferencia la cefotaxima y ceftriaxona en estas dosis. Aquí está, 150 y 50 a 75 miligramos kilogramo día y sus dosis. Y en caso de que sea Estoy de manejo acuerdo. Estoy de acuerdo. Otra cosa que puede orientar es el origen de esa pielonefritis, ¿no? Si la pielonefritis es por causa hematógena, o sea, está en una sepsis y es un foco más de otro foco, o sea, tiene dos focos allá, o tiene un hemocultivo positivo. El tratamiento es hospitalario y es, como tú dices, se inicia con cefotaxima, con ceftriaxona. Si pasa el tiempo y no sigue, tal vez bueno, o secundariamente, ¿no? La ampicilina y la gentamicina, aunque ya vemos que los aminoglucósidos también pueden hacer daño renal. Sí. Pero si la pielonefritis se puede demostrar que es por vía ascendente, que es por reflujo, malformación o algo, inicialmente y el niño llega a tiempo y no se puede, y no se ve daño, o sea, no se ve afectación al estado general, entonces se puede dar el tratamiento oral o bien
iniciar con una dosis de cefotaxima intramuscular y después continuar el vía oral. O sea, se Ajá, puede sí, combinar. Pero cuando hay con ese hematógeno, le digo, se sospecha de sepsis y se ve mal su estado, o está desnutrido, o está saliendo, a veces tienen una infección viral y después bajan las defensas y entonces vienen las bacterias oportunistas. Esos son para ingresar. ok, sí. Y sí, de hecho creo que en ciertos casos, que no recuerdo, se iniciaba, como usted dijo, vía intravenosa y ya como los 3 días cambiaba a la vía oral. Pero bueno. Y ya bueno, en caso de que sea manejo ambulatorio, igual cefalosporina de tercera generación, de elección la cefixima, ya sabemos que es de vía oral, aquí está la dosis, cefixima, de 8 miligramos kilogramo día, una dosis. El tratamiento va a durar de 7 a 10 días. ¿Okay? Y bueno, entonces ya diagnostiqué a mi paciente, ya le hice sus estudios, urocultivo, ego y demás, y ya le di tratamiento. Ok, pero tengo que darle seguimiento porque yo no sé si esta IBU se debe a alguna malformación, si se debe a problemas de higiene o se debe a qué se debe. Entonces, tengo que darle seguimiento. ¿Qué es esto? ¿A quiénes le voy a dar seguimiento? Básicamente a todos. Bueno, eso entendí. A los niños, es decir, varones que tienen, de cualquier edad, varones de cualquier edad, que tienen una IBU de primera aparición, confirmada por urocultivo claro, le doy seguimiento. Niñas menores de 3 años que tienen un episodio de IBU, confirmada por urocultivo, le doy seguimiento. Niñas mayores de 3 años en las cuales este sea su segundo episodio de IBU, documentado por Te voy a urocultivo, ayudar un poquito. Te voy a le ayudar doy un poquito. seguimiento. Sí. O sea, niño con una infección urinaria, con qué talla y peso normal, podrías darle Ujú. tratamiento y no hacerle nada hasta la segunda IVU. O sea, si no Ok. hay retraso de peso, talla, todo psicomotor, todo está muy bien, podría ser por cualquier causa, como dice, lo más seguro sea mala higiene o Ujú. mala técnica. A veces las niñas cuando empiezan a ir a preescolar, a veces les da pena pedir al baño porque les tiene que acompañar una Mm. maestra que tienen mucha orina. O sea, más o menos por allá va cuando hay peso y talla normal. En la primera infección urinaria con afectación de talla y peso, entonces sí amerita Ah, ok. todo esto que estás diciendo. Ya puedes seguir. Ok, sí, gracias. Ok, entonces el seguimiento. ¿Cuál es el primer paso? Pues hacer un ultrasonido renal para ver básicamente si hay dilatación ureteral, si hay litos o qué hay. En caso de que mi ultrasonido renal sea normal, tengo que pensar si mi IBU es recurrente o no. Y aquí está la definición de IBU recurrente. Este, ¿Es IBU recurrente? No, entonces ya le di tratamiento y ya debe quedar bien. ¿Es IBU recurrente? Sí, ok, entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay? Entonces tengo que hacer estudios de imagen para ver si hay algo. En caso de que sea una cistitis, es decir, haya síntomas bajos, a un CUMS, que es cistouretrograma miccional seriado. Y el CUMS sirve para saber si hay reflujo vesicoureteral, básicamente. Eh, Doctora, no sé si este CUMS es en donde se coloca una sonda, se coloca, se administra Acá, contraste, luego se quita la sonda y se ve si, o sea, es como que mientras se micciona, se están tomando como que radiografías para saber para ver la contracción de la vejiga. exactamente, y como hay Eso. contraste en la orina, entonces Ujú. hay cierto reflujo de la Ajá, orina. Ujú. ok. Ajá, entonces básicamente el CUMS es para saber si hay reflujo vesicoureteral. Y Eso bueno, también, lo del CUMS es hasta que ya no durante la fase aguda, o sea, es como, como bien dijiste, ujú. después que se atiende, porque si está en la fase aguda y tuviera reflujo y no hubiera llegado las bacterias, las podría condicionar la infección, el CUMS. Ujú. Ok, sí. Sí, tiene que ser como que, pues ya una IBU recurrente, ¿no? Para realizarlo. Exactamente, es como buscar la causa, pero cuando ya Ajá, tenga la infección. exacto, sí. Ok, y ya en caso de síntomas altos, pielonefritis, pues hacemos una urotac con la finalidad de ver si hay alguna pues malformación, dilatación ureteral, obstrucción, litos, vejiga neurógena, etcétera, para ver la estructura, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, ahora, bueno, mi ultrasonido renal salió anormal, ¿qué hago? Se debe a una dilatación ureteral, alguna malformación o alguna uropatía obstructiva.
Primero, la dilatación ureteral. ¿Hay o no? Bueno, en el ultrasonido renal no se ven los ureteros a menos de que estén dilatados. Entonces, si no los observamos, ok, le hago urotac para ser un poco más minuciosos, o sea, sí, para poder ver mejor las estructuras, ¿no? Ahora, ¿hay dilatación ureteral? Sí, sí se vieron los ureteros, ok, le hago el CUMS. Bueno, el ultrasonido renal será normal porque hay una malformación, le hago el CUMS igual para saber si hay reflujo vesicoureteral. Y si encontramos algún lito o alguna otra causa, que sería una uropatía obstructiva, pues ya mi compañero Hugo va a hablar de eso en un momento. Este cuadrito, ¿dónde lo agarraste? En las clases del doctor Pablo se explicó con este esquema y lo tomé. Se me hizo Lo que muy pasa es padre. que me causa un poco de confusión porque la dilatación ureteral se puede deber a una malformación y es uropatía obstructiva, como que está igual. Creo que lo hace como para que se entienda más fácil, pero sí, o sea, Sí, tal vez, pero podría ser lo mismo, ¿no? sí, Porque la dilatación ureteral es algo que tú ves y tiene una causa, y la causa podría ser una malformación y el resultado es una uropatía obstructiva. sí. De hecho, creo que lo mencionó el doctor Pablo en sus Ah, diapos. bueno, ok. Y ya, eso es todo por mi parte. No sé si quiere agregar algo más, doctora. Pues creo que lo expusiste bastante bien. Ok, Eh, excelente. sí, sí, fue bastante bien. Creo que hay poco lo que hay que agregar. Okay. ¿Qué más sería? Tal vez las asintomáticas que generalmente no se tratan en algunos casos, porque a veces puede causar también detección del crecimiento y desarrollo, pero eso es muy raro si no hay una causa. Generalmente cuando pasa eso es porque hay una malformación o hay algo más agregado, que esté perfecto todo el sistema urinario y que tenga una bacteriuria asintomática, generalmente esas no van a causar ningún problema para el crecimiento y desarrollo. Por eso dicen que no se recomienda tratarlas. Okay. Este, porque puede ser igual mala técnica para la colección de la orina. Podría ser. Ajá. Okay. Sí, yo creo que está muy completo. Podemos seguir con lo Excelente. que creo que litiasis sigue, ¿no? Sí, Valitia, ese es mi compañero Hugo. Bueno, me despido. Adiós. Ok, muy bien. Muy bien. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Salma, ¿puedes poner las diapos, por favor? ¿Se me escucha? Salma ya se fue. ¿No se ven? ¿No se ven? Las estaba proyectando. Bueno, yo no las veo. ¿Los demás ven mi pantalla o algo así? No, se desapareció. Ah, ok, ahorita las pongo otra vez, perdón. Bueno, gracias. Ya, ¿se ve? Ya. Excelente. Ok, entonces ahora vamos a hablar de las malformaciones del aparato urinario. Como mencionaba Salma, estas las vamos a sospechar cuando ocurren IBUs en pacientes ya sean muy jóvenes o que sea de repetición. Entonces, en esos pacientes vamos a sospechar una malformación. Se presentan principalmente como infecciones urinarias, ya sean tempranas o repetitivas. La bibliografía menciona que son las segundas malformaciones más frecuentes de todas las anomalías congénitas. Presentan el 15% una herencia autosómica dominante o recesiva, 10% se debe por aberraciones cromosómicas y está ligada a síndromes, y otro 10% se debe a factores teratogénicos. Principalmente hay un predominio en el sexo masculino, 10-1, y no se sabe bien la causa, pero hay un predominio en el lado izquierdo. La incidencia va a aumentar con una arteria umbilical única. Entonces, al hacer un estudio prenatal, al observar una arteria umbilical única, de ahí podemos sospechar o hay un mayor riesgo de que se presenten esas anomalías. Siempre vamos a sospechar ante una historia familiar cuando haya oligohidramios y amenaza de parto por término. Y estas se van a presentar con mayor frecuencia en pacientes con síndrome de Down.
Ok, dentro de las anomalías, mencioné solamente, o sea, puse solamente las que se mencionan más en la bibliografía, que son el Nelson y el Martínez. Entonces empezamos con la agenesia renal. La agenesia renal es cuando hay una ausencia del desarrollo normal del riñón. Esa se va a presentar de 1 cada 450 a 1000 recién nacidos. La agenesia unilateral se va a relacionar con el síndrome de Baxter, que también vamos a encontrar anomalías en las vértebras, en el ano, corazón, fístulas traqueoesofágicas, riñón y en las extremidades. Entonces, el libro menciona que lo podemos ver como las fases de Potter, que son las que encontramos acá, asociadas a todos estos cambios. Cuando se presenta de forma bilateral, este generalmente es incompatible con la vida, ya que al no producirse orina ocurre oligohidramios. Y recordemos que el desarrollo pulmonar se requiere líquido amniótico. Entonces no va a haber un correcto desarrollo pulmonar, va a haber una hipoplasia pulmonar. Entonces, al haber el síndrome de Potter, se relaciona con incompatibilidad para la vida. Siguiente. Okay, disgenesia renal. Ese se define como un desarrollo anormal y hay una alteración ya sea en el tamaño, en la forma o en la estructura. Van a haber estructuras primitivas que se van a deber a una diferenciación metanéfrica anómala. Recordemos que el desarrollo de los riñones viene del pronefros, metanefros, etc. Entonces el metanefros, que va a formar el riñón definitivo, va a tener una diferenciación anómala. Un tipo de esa disgenesia renal es el riñón displásico multiquístico, que lo podemos diagnosticar como una masa palpable y se va a ver en el ultrasonido como se ve en la imagen. Entonces eso se va a hacer un seguimiento con ecografía y medición de la TA anualmente. Otra alteración es la hipoplasia renal. Esta se presenta como un riñón pequeño, no displásico, que va a tener un menor número de cálices y de néfronas funcionantes. Si este solo es unilateral, el riñón contralateral se va a hipertrofiar, como vemos en esta imagen. O sea, uno está hipoplásico y el del lado contralateral se va a hipertrofiar, con lo que la función se va a mantener relativamente normal. En cambio, si esta hipoplasia es bilateral, se va a producir una insuficiencia renal crónica, lo que va a tener un mal pronóstico para el paciente. Siguiente. Okay. Una de las más comunes es la ectopia renal. Recordamos que el riñón inicia su formación en la pelvis y conforme avanzan las semanas va a ir ascendiendo. Esa se presenta en 1 de cada 900 pacientes. Entonces hay una falla en el proceso de ascenso y rotación del riñón. Según su localización, se va a denominar pélvico, ilíaco, torácico o contralateral. Cuando se encuentran de forma bilateral, el 90% de esos riñones se va a permanecer fusionados, lo que se va a llamar riñón en herradura. Eso se presenta en 1 de cada 400 a 500 pacientes. Y lo vamos a encontrar como una masa abdominal o pélvica y se va a presentar como infecciones o litiasis de repetición. Esto generalmente porque hay una obstrucción al flujo de la orina. Entonces, siguiente. Aquí vemos una imagen donde se ve la ectopia renal cruzada, donde un riñón se fue hacia el lado contralateral y esos generalmente se pueden fusionar. Siguiente. Y otra imagen. Si observan, pues los ureteros generalmente se obstruye el flujo de la orina. Eso es lo que va a provocar el estancamiento, por así decirlo, y la infección de repetición. Siguiente. Y bueno, así se ve en la TAC un riñón en herradura. Y bueno, ya hablando de malformaciones de vías urinarias pues, más bajas, podemos encontrar la duplicación de uréter. Eso se presenta 1 cada 100 nacimientos, por lo que es bastante frecuente. En la mayoría no va a causar ningún síntoma, pero en el 30% puede causar infecciones por reflujo vesicoureteral. El reflujo vesicoureteral es cuando hay un retorno de la orina desde la vejiga hacia el riñón. Se va a manifestar como infecciones recurrentes y el tratamiento puede ser médico o quirúrgico según el caso. El uréter ectópico es cuando va a desembocar fuera de su posición normal, que es en el trígono vesical. El ureterocele
es con una dilatación quística de la submucosa intravesical. Este va a presentarse con síntomas obstructivos como disuria, polaquiuria, etc. El megauréter se define como con síntomas obstructivos y refluyentes. Y la estenosis de la unión ureteropélvica es la causa más frecuente de obstrucción del aparato urinario superior. Generalmente puede causar hidronefrosis si no se atiende a tiempo. Y esto es por una malformación en el trígono vesical principalmente. Siguiente. Bueno, estas son solo algunas de todas las alteraciones que hay. Solo mencioné las que se repetían más en el libro. Entonces, para el diagnóstico, pues se puede diagnosticar con un ultrasonido prenatal. El libro menciona que esto se observa desde las 12 a las 14 semanas de gestación, pero la GPC, que menciona aquí abajo, menciona que se ve desde la semana 17 a la 20. Se va a presentar generalmente como hidronefrosis. Al encontrar hidronefrosis o oligohidramios, podemos sospechar de estas malformaciones. Entonces, este ultrasonido se considera un predictor de la obstrucción de la unión ureteropélvica, reflujo vesicureteral, válvulas posteriores y obstrucción en la unión. Y bueno, ya después del nacimiento, como mencionaba Salma en el algoritmo, ¿a qué pacientes le vamos a hacer estos estudios? Al paciente pediátrico que tenga IBU de repetición, todos los varones, aunque bueno, la doctora mencionó que si tienen talla y peso normal hasta el segundo caso, niñas menores de 36 meses y niñas entre 3 y 7 años que tengan fiebre mayor a 38,5. Bueno, a estos pacientes se le va a hacer un ultrasonido renal o una cisturetrograma miccional, que es el CUMS. Siguiente. Y bueno, eso es todo, doctora. No sé si quiere agregar algo. No, está bastante completo. Son poco frecuentes estos casos. Sí hay, no son tan frecuentes en las malformaciones renales en nuestro medio, no son tantas, como les digo, como las del sistema nervioso central y las cardiopatías, pero sí hay la estenosis uretral, es una también, creo que no la mencionaste, pero son las que yo he visto acá en nuestro medio, ¿no? Y la reparación pues es bastante tecosa, el uretero es muy delgadito, igual pasa como con el esófago, ¿no? Y el fracaso de la cirugía en cuanto a que se mantenga permeable, que no, se suele estenosar en el sitio de la unión, porque lo que hacen es retirar la estenosis, cortan dos pedacitos, una en uretero, pero en esa unión es bastante frecuente ver estenosis posteriores y requiere mucho manejo. Y ahí utilizan cuando operan, pues también ponen cateterismo, esos catéter que le llaman de doble J, que lo dejan allá bastante tiempo, varios meses, y luego hay que verificar que no se estenosen esas zonas. Pero pues como todo en la vida, con las nuevas técnicas quirúrgicas cada vez es menos frecuente y hay más también eh, tipos de hilos y manera de poder medir. Yo creo que los resultados ahora son mucho más favorables de lo que era hace algunos años por la tecnología con la que contamos actualmente. Pero está muy bien la presentación. Y bueno, y el Martínez pues menciona que como médicos generales lo más importante es saber los síntomas de la infección y cuándo vamos a sospechar que se deba por una malformación. Entonces el tratamiento sería referirlo para que se le hagan los estudios correspondientes. Así es, como médicos generales, no quedarnos, no pensar, pues que cada rato se infecta, ¿no? Sino buscar cuál es la causa de eso, porque seguramente tiene un trasfondo, como bien dices tú. Sí. Y bueno, continuamos con la litiasis renal. Siguiente. Bueno, el Martínez menciona que esta es bastante frecuente. 1 de cada 100 ingresos en el Hospital de Pediatría del Centro Nacional del IMSS se debe a litiasis renal. Tiene una mayor predisposición los hombres, los género masculino, de 3-1. Se debe a múltiples factores, entre los que se encuentran genéticos, climáticos, dietéticos y socioeconómicos. De todos estos litos, el 90% va a contener calcio y de estos el 60% se deben a oxalato cálcico. Sin embargo, de todos los casos de litiasis renal, del 40 al 50% no se va a poder encontrar la causa o la constitución de los litos, entonces se consideran idiopáticos.
Para que se formen estos litos, debe haber un aumento en la concentración en las sustancias. Esta concentración, aparte, se debe asociar con una disminución de los inhibidores, como el magnesio, el oxalato, etc. No, el citrato, perdón. Y bueno, al haber también un volumen urinario bajo, aumenta la concentración de estas sustancias y también el pH bajo aumenta el riesgo de que se formen estos cristales. ¿Siguiente? Bueno, hablando bien de la fisiopatología, tenemos que en la orina tenemos tanto promotores como inhibidores. Entre los principales inhibidores tenemos el citrato y el magnesio. Y los promotores, pues el calcio, oxalato, ácido úrico, etc. Al haber El oxalato es inhibidor. El oxalato no es inhibidor. El citrato es inhibidor. El citrato es inhibidor, el oxalato es promotor. Sí. Bueno, al haber un desequilibrio de estos, aunado a alteraciones en el pH y a un bajo volumen de orina, esto se va a sobresaturar. Al haber esta sobresaturación, lo que sigue es la nucleación. Y después de esto, a partir de este núcleo, ya puede crecer el cristal. Entonces se va a ir agregando y aglomerando hasta el final formar los cálculos. Esto después va a provocar una retención puede provocar una obstrucción que va a ocasionar una retención, lo que se asocia ya sea a insuficiencia renal o a infecciones de repetición. Siguiente. Bueno, ¿cuándo vamos a sospechar que hay litiasis? Ante un estudio de ego que presente hematuria macroscópica o microscópica. Y en pacientes ya mayores, como mencionaba Salma, preescolares o escolares, pues se observa un cólico renal, que se va a irradiar ya sea según la posición del lito, hacia el escroto o hacia los labios en las mujeres, y es un dolor intermitente tipo cólico. También se asocia a disuria, tenesmo y polaquiuria, y también se puede acompañar de náuseas y vómitos. También se va a presentar como una infección urinaria debido al estasis, y también se puede asociar a retención aguda de orina según la localización y el tamaño del lito. En menores de 2 años, los síntomas suelen ser más inespecíficos, como un dolor abdominal, infección urinaria, y al hacerles el ego observamos la hematuria. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico tenemos el primero, que es el más accesible, la radiografía de abdomen, pero hay que recordar que no todos los litos se van a observar. El 90% son radiopacos, que son la estrubita, el oxalato de calcio y el fosfato de calcio, pero hay otros que son radiotransparentes. La cistina está como que en un punto medio, y los que son radiolúcidos son la centina y los de ácido úrico. Lo siguiente sería el ecorrenal, pero ese tiene limitaciones ya que solo se van a observar cálculos de un tamaño determinado y principalmente los que se encuentren junto a la vejiga, mencionaba el libro. Y el estudio que tiene mayor precisión diagnóstica es la TAC helicoidal sin contraste, pero este se reserva para casos específicos ya que no siempre está disponible. Y bueno, a todos, bueno, doctor, eso no sé si entendí bien, pero es que al ser niños, a todos se les va a hacer un estudio metabólico. Sí, las menores de 2 años. Cuando cuando la persona es adulta, ¿no? Y tiene litos, realmente no se piensa mucho. Sí tiene un trastorno del metabolismo, pero una cosa leve, porque le permitió crecer. Pero cuando es pediátrico, menor de 2 años, realmente el trastorno es metabólico y se debe de estudiar. No ha tenido suficiente tiempo para hacer tanta precipitación. Si hay que hacer estudio metabólico, esto que tienes en el cuadrito, calcio, fósforo, justamente este cuadrito que tienes es para el estudio metabólico. Sí, entonces en todos los pacientes pediátricos con litos se le va a hacer el estudio metabólico. Este cuadro es del Nelson y ahí menciona qué estudios específicamente se le van a pedir, que son todos los que están ahí en el suero, y en la harina pues el ego, cultivo, orina de 24 horas para observar todos esos y ya saber más o menos la constitución de los cálculos. Sí, orina de 24 horas, pero en una orina de 24 horas, si puedes regresar a la anterior, hay que pedir, o sea, si vas a solicitar eso, no vas a poner orina de 24 horas, tienes que poner orina de 24 horas, ¿qué es lo que quieres ver? Si quieres ver claramente creatinina, se tiene que acompañar con creatinina sérica también. Tienes que poner calcio, fósforo.
tienes que poner los elementos, porque si no, no te lo hacen. Incluso hay aclaración de proteínas también, hay aclaración de ácido úrico. Hay que ponerlo específicamente para solicitarlo, porque podrías, por ejemplo, si sospechas eso, pedir todos estos análisis y una vez que los tengas, referirlo, porque le ganas tiempo. A veces si van con el especialista le van a dar cita alargada, sobre todo en los hospitales públicos. Le pides la cita y se la van a dar dentro de un mes o 2 meses o mes y medio, qué sé yo. Entonces le puedes pedir todos estos laboratorios y cuando llegue con el especialista ya llega con el laboratorio y ya ganaste tiempo. Bueno, vamos al siguiente. Okay, estos son los estudios que se pueden realizar. Primero vemos el ultrasonido, ahí se ve el hito con su sombra acústica, la radiografía, la TAC, etc. Y bueno, ya para el tratamiento, lo primero que vamos a hacer es tratar el dolor. Este se puede hacer con AINES o analgésicos opioides. Mencionaba que si los litos son de un tamaño relativamente pequeño, pues se pueden utilizar la tamsulosina, que es un antagonista alfa-adrenérgico, lo que va a facilitar su eliminación. Ya en caso de que sean litos que se encuentren en la pelvis renal, en el riñón o en el tercio superior del uréter y que sean menores de 2 a 3 centímetros, pues se puede indicar la litotripsia. Y otra opción, ya si no funcionó ninguno de estos, es la cirugía laparoscópica. Para el Claro que tratamiento esto ya no corresponde como médico general, ni siquiera como pediatra. Hay nefrología pediátrica. Dar tamsulosina es de manejo de especialista. Okay. Uh-huh. Okay. Y bueno, ya lo que sí nos correspondería a nosotros es que ya para largo plazo, recomendar la abundante ingesta de líquidos. Esto va a disminuir la saturación de los cristales. Se recomienda de 2 a 2,5 litros al día. No debemos evitar el calcio. O sea, está mal restringir el calcio ya que es una etapa de crecimiento. Menciona que aunque se restrinja el calcio, no disminuye pues, el riesgo de litos. Entonces el calcio se puede mantener bien. Y bueno, ya en la terapia pues, más farmacológica, dependiendo de la anomalía metabólica, ahí se recomienda el tratamiento inicial. Por ejemplo, para la hipercalciuria, lo que vamos a restringir es el sodio. El calcio se puede mantener normal. Y también diuréticos tiacídicos. La hiperoxaluria, pues vamos a disminuir el oxalato en la dieta. En la siguiente diapositiva hay una tabla que muestra los alimentos. Y el citrato potásico sirve para alcalinizar la orina, lo que va a disminuir pues, la formación de estos cristales. Si hay aciduria hipocítrica, se recomienda el citrato potásico y el bicarbonato. En la hiperuricosuria hay que alcalinizar la orina y como segunda opción el allopurinol. Y en caso de que sean cristales de cistina, lo mismo, alcalinizar la orina y reducir el sodio en la dieta. Siguiente. Y bueno, estos son los alimentos que se deberían evitar a largo plazo, según el tipo de cálculo que se presentó. Al ser de los más frecuentes los de oxalato de calcio, entonces los alimentos que se deben evitar a largo plazo son las papas fritas, las sabritas, cacahuates, nueces, chocolates, los cereales y espinacas. Y debemos evitar o reducir alimentos altos en sodio, proteínas y azúcar. Y en caso de ácido úrico, alimentos altos en purinas, como son las carnes rojas, hígado, vísceras, cacahuates, anchoas, etc. Y de igual manera, reducir alimentos altos en sodio, con proteínas y azúcar. En caso de los de estrubita, pues generalmente se debe a infecciones. Entonces no es tanto un componente metabólico. Y la cistina, pues lo mismo, ya el tratamiento es más específico. Siguiente. Bueno, eso sería todo por mi parte, doctora. Pues yo siento que está bastante completo lo que presentaron. Digo, en toda la clase en general, ¿verdad? Hay muy poco que agregar. Quizás
como recomendaciones generales para cualquier tipo que fuera, pues ya lo dijiste, nada más lo quiero repetir, es que tenga suficiente ingesta de líquidos, disminuir el sodio, incrementar en lo que se pueda un poco el potasio cuando no tiene insuficiencia renal, claro, y disminuir la proteína animal. Y ya para cada, eso es en general, para cualquiera, y ya para diferentes de los tipos de, de litos que se encuentren serían las recomendaciones específicas. Hay algunos litos que no les conviene la alcalinización de la orina. A la mayoría sí, ¿verdad? Pero no todos. Algunos se prefiere que se acidifique. En fin, en cuanto a litiasis, es tan amplio porque cada tipo de lito pues tiene diferente tratamiento, diferente origen. En pediatría siempre vamos a pensar en los trastornos metabólicos. Aquí en Yucatán, los de ácido úrico son bastante frecuentes y eso es debido al metabolismo de las purinas. Y se piensa que es un trastorno genético de la raza maya. Algo que me gustaría yo decir es que realmente a veces pensamos, a ver, mejor se los pregunto, a ver qué piensan. ¿Han oído alguna vez decir que en Yucatán hay muchos litiasis debido al agua que consumimos? Sí, sí se escucha Sí, bastante. doctora. Pero ¿Y qué, igual puede ser la dieta, ¿no? Creo que Yucatán es el segundo estado más consumidor de Coca-Cola. Después de Chiapas, no estoy segura. Bueno, pues de Coca-Cola no sé. Quizás el contenido de sodio, no me acuerdo. ¿Alguien sabe el contenido de sodio de la Coca-Cola? Why no, doctora. Bueno, mientras lo encuentra alguien, respecto al agua, ¿qué piensan de eso? A ver, creo que Diana, tú dijiste, ¿no? Que lo has escuchado. ¿Y qué crees? ¿Que es verdad o que no es verdad? Creo que en parte. O sea, no creo que sea el 100% de los casos, pero pues no deja de ser un factor. Creo. Porque bueno, acá en Tabasco el agua no queda, o sea, el agua no mancha blanco después de que se seca o algo así, por ejemplo, en los trastes o algo. Y allá en Mérida, en su casa, en Mérida, igual, no igual, perdón, allá sí se pone blanco, o sea, de verdad una sartén que le pongo agua y se queda ahí un ratito o algo así, se queda blanco. Entonces sí veo la diferencia hasta en el cabello. Sí, se ve en el cabello, sí tiene razón. Pero lo que no tienen razón es creer que ese polvito, ese sarro, como le decimos en Yucatán, va a provocar algún tipo de litiasis. Ese sarro que se forma en el agua potable de Yucatán se excreta por vía digestiva, o sea, no se absorbe. No es precipitante de ningún tipo de litiasis. Como les diré, no tiene nada que ver con la litiasis. Tiene que ver con la litiasis en Yucatán, el trastorno metabólico, el alto consumo de carnes. Si ven que aquí generalmente es muy dado a comer cochinita todos los fines de semana, el exceso de sodio, el clima que nos deshidrata constantemente, las deshidrataciones periódicas como mostraron en la diapositiva, se empieza como la matriz, luego se va precipitando. Esa precipitación también está dada por cuando hay poca agua. Si hay poca agua, pues va a haber poca orina. Y si hay poca orina, no nos va a dar ganas de ir al baño, ¿verdad? Entonces tenemos una orina en vejiga durante mucho tiempo cuando no tomamos suficientemente agua. Lo que no se distiende, no tenemos ganas de orinar, se va acumulando y se va sedimentando. También es frecuente ver en nuestro medio la litiasis vesical en los niños. Y generalmente esas son por infecciones y por precipitación de sales, no tanto como trastorno metabólico, y causan dolor. Este, Algo que quieran comentar de todo esto que estoy diciendo.
Pero Yo había escuchado que incluso factores genéticos tenían que ver, pero no sé qué tan cierto sea. O sea, con la incidencia de litiasis en Yucatán. Casi todo, casi, en niños casi todos son trastornos metabólicos y genéticos. O sea, son del metabolismo producidos por la genética. Ya sea alguna vía metabólica que esté alterada por algún gen, la acumulación de eso o la falta de enzimas para desbaratar eso que está acumulado. Eso produce en la excreción a nivel renal, hace que se precipiten algunas sales y se van formando los cálculos. Es metabólico. Cuando está agregada otras causas que por ejemplo, como pusiste el Bacter, que se acompaña de otras malformaciones, es más fácil detectarlo, porque uno las va buscando. O sea, no, el primer síntoma no va a ser riñón, sino son otros sitios, y uno busca hacia riñón. Cuando el primer sitio es riñón, entonces, y pensamos que puede estar asociado a otra cosa, entonces buscamos también otras causas para tratar de integrar algún síndrome. Pero lo más triste es que la litiasis en la edad pediátrica, sobre todo de presentación temprana, alrededor de 4 años, 2 años, generalmente, como cuando da síntomas ya está muy avanzada, generalmente se acompaña de insuficiencia renal y es cuando van a ver los servicios de nefrología pediátrica con niños que requieren diálisis. ¿Por qué? Porque se detectó demasiado tarde, se detectó cuando ya había un daño y a veces se dan las medidas, pero como es un trastorno metabólico, se vuelven a formar los cálculos y, y pues tenemos la mala costumbre de no ir al doctor hasta que no nos sentimos mal. Entonces vemos que los niños, y también porque no hay buena atención. Si vas a un hospital público y te van a dar cita 2, 3 meses, a veces la gente, pues en parte la ignorancia y la parte por no querer esperar, se van dejando. Entonces, los niños con litiasis, generalmente la evolución no natural, pero habitual, es que acaben en una insuficiencia renal crónica y con el paso del tiempo acabar en una diálisis, en una diálisis. Y ven los centros de nefrología llenos de niños con diálisis esperando un riñón para trasplante. La hemodiálisis no se usa tanto en pediatría, porque generalmente hay una buena respuesta con la diálisis peritoneal. Nada más cuando el peritoneo ya no sirve, es cuando se hacen las hemodiálisis. Después, porque las diálisis peritoneales pues condicionan también las infecciones a nivel de peritoneo. Entonces, después de varias infecciones peritoneales, ya no sirve el peritoneo para dializar. Entonces, tienen que hacer una hemodiálisis. Y generalmente están en los servicios de nefrología para dializar y en la espera de un riñón. Si ustedes que han ido a pediatría, ¿han visto estos niños? ¿Quién ha visto estos niños en los servicios de pediatría? Con diálisis peritoneal. No han ido a los hospitales, no van a pediatría en tercero, en cuarto. Ya sé que en quinto no, pero... Yo sí iba, pero en el Juárez no se veía mucho, doctora. Bueno, no recuerdo. Yo roté ahí, en pediatría. Sí, es que lo malo, creo que les decía yo hace poco, que no había nefrólogo pediatra en lo que es el Juárez. En la T1 había, pero cuando se fue y no hubo nefrólogo, los empezaban a mandar a Campeche, porque allá es donde estaba nefrología pediátrica, pero en la Orange hay nefrólogo pediatra. En el Orange sí deben de haber estos niños. Sí, lo que pasa es que este año debíamos de votar por el ORAM, pero pues no, pasamos. Doctora, No pasa. tenía una duda. Sí. Con respecto al estudio metabólico, había leído que se hace, la recomendación es hacerlo 3 meses después
lito, o sea, de la resolución del lito, pero que en ese tiempo pues se mantenga una dieta libre, habitual, para ver eso. Sí, generalmente se hace, si se puso algún tratamiento, generalmente se hace después porque si está tomando antibiótico o se restringe mucho algún alimento en especial, puede alterarse el laboratorio, pero fuera de eso se puede hacer, o sea, no inmediatamente, igual que el CUMS, no en la fase aguda. Ah, ok, sí, solo esa duda me quedaba. Ujú. Entonces, la infección urinaria sería importante como predictor de litiasis, ¿no? O sea, la infección urinaria, una vez que se detecta, ¿cómo lo quiero acá? Cuando hay infección urinaria, generalmente, cuando es de repetición, es una malformación o algo que esté haciendo que la orina que se forma desde que sale desde desde la salida del riñón y todo el tracto urinario, hay algo que lo está obstruyendo, reflujo, algo que lo esté allá complicando. No estamos pensando en un trastorno metabólico. Cuando hay litiasis, estamos pensando en la formación de la orina, en lo que se puede precipitar, en el metabolismo que puede ser de lípidos, de glucosa, cualquier lípidos, glucosa, proteínas, bases, purínicas o de metales, ¿no? Metales o precipitaciones de calcio, pero como consecuencia de esa alteración del metabolismo. Y cuando hay infección por esto, es por obstrucción. O sea, si lo ponemos en la gravedad de la litiasis, más que la litiasis, son de las consecuencias que esto pueda tener, y la consecuencia que puede tener una litiasis no tratada y no vista es insuficiencia renal crónica, que es a lo que no queremos llegar. Ya sabemos que aunque los trasplantes tienen muy buena sobrevivencia, no en nuestro medio, en otros medios. En nuestro medio realmente no tiene mucha sobrevivencia. Bueno, la sobrevivencia desde el punto de vista de la persona probablemente sí, pero no del riñón. Una cosa es cuando muestran en los hospitales las estadísticas para trasplante renal, te ponen el tiempo de vida, generalmente ponen el tiempo de vida del pediátrico, ¿no? Pero no del riñón trasplantado, porque el del riñón trasplantado es menos. Por ejemplo, te ponen un riñón, funciona muy bien, 3 años, pasa rechazo, infección o lo que fuera, retiran el riñón antes de que tenga mayor consecuencias. El niño sigue sobreviviendo, pero sigue sobreviviendo con diálisis o con hemodiálisis o con todo lo que fuera en espera de otro riñón. Lo que se debe mostrar es la sobrevivencia del riñón, el que te pusieron, cuánto tiempo está viable. Y desafortunadamente en nuestro medio no es el éxito, no tenemos ese éxito que se espera para decir tan fácilmente, no, pues no funciona el riñón, pues le ponemos otro. Si es un trastorno metabólico, si el riñón estuviera muy bien y es un trastorno metabólico, va a lesionar ese nuevo riñón también. O sea que la cosa está complicada, no está así tan fácil en lo que es pediatría. En el adulto es diferente porque se puede controlar más, hay mayores tratamientos y pues la sobrevivencia pues ya es menor. Como dicen, un niño tiene, si la expectativa de vida son 70 años y la edad de 4 años, pues ahí tiene 66 años para tratar. Si una persona adulta de 50 años le pasa esto, pues solo tienes 20 años. O sea, las consecuencias son menores en los adultos. Mientras más grande sea, es menor. Cualquier enfermedad a mayor edad es menor que la que ocurre en la edad pediátrica. Nefrología pediátrica es una subespecialidad preciosa también. Y también de tener mucho temple, porque a veces ver tanto niño crónico es casi, yo lo equiparo un poco, nefrología pediátrica con oncología. Saber tanto paciente crónico y a veces tienes limitado tanto a nivel institucional y a veces
porque hay muchas cosas que todavía no sabemos y que todavía están bajo estudio, bajo investigación. Entonces ve mucho niño crónico, igual que onco, igual que cardio, hay mucho niño crónico. Bueno, creo que casi todas, les estoy desanimando. Neuro también, ¿qué me dirás de neuro? Mucho paciente crónico tienen. Y bueno, no Muy sé qué. muy triste las subespecialidades. Sí, 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 sí. O sea, ¿cuál sería una bonita? Tal vez una bonita sería alergología, ¿no? Las alergias y todo tiene mejor. Son crónicos, pero como que hay más herramientas para tratarlo. Y bien, bueno, les quería yo comentar algo. Habíamos quedado que el jueves íbamos a ver bueno, nada más para agregar a los que al que va a presentar el jueves, no sé si son uno o son dos, pero el jueves era el abordaje diagnóstico del paciente con crisis convulsivas de primera vez, febril a febril, manejo secundario a neuroinfección y manejo de urgencia. Creo que a este tema hay que agregarle trastornos paroxísticos no epilépticos. Está en el Nelson, para poder distinguir, para poder estar un poco más seguro de cuando vemos algo, si es una crisis epiléptica o no es epiléptica. Y hasta trastornos frecuentes en pediatría que no son epilépticos. Entonces debemos de conocerlos para, para poder hacer esa distinción. Entonces, si esta clase se alarga lo suficiente y tal vez ocupemos la clase del viernes también y entonces quedaría en talla baja hasta para el lunes. Eso es lo que les quiero aclarar. Si la terminamos en 1 hora, pues bien, depende cómo vaya, ¿no? Y si no, pues abarcaríamos hasta el viernes. ¿Les parece? Doctora, Sí. buenos días. Justamente yo expongo eso y le iba a preguntar si había un lugar en específico para tomar parte del tema, o sea, para abordar el tema, o sea, un libro, un artículo, una Pues, guía. pues así de momento no tengo nada en mente. Puedes revisar las dos que ya vimos y dependiendo de lo que encuentres es ir a buscar por otro, o sea, otras fuentes, ¿verdad? No tengo una en específica para recomendarte ahorita. Ok. Bien, ¿podría repetir qué era lo que se abordaría, por favor? Sería trastornos paroxísticos no epilépticos. O sea, movimientos anormales, expresiones que hacen los niños que pueden sugerir una convulsión, pero que no son convulsiones, que no Sí, son, creo no solo convulsiones, más bien que no es epilepsia. que es el tema que sigue después de epilepsia. Sí, ¿verdad? Así es, así es. Ah, ok. Porque no todas las epilepsias tienen convulsiones. Hay epilepsias o hay convulsiones que no las detectamos tan fácilmente. Y en pediatría hay muchas de esas, pero que sí son epilepsia y las distinguir de las que no son epilepsia. Ok, doctora, gracias. Bien. Entonces, si no tiene más preguntas, podemos dejarlo aquí y nos vemos mañana. Creo que mañana nos toca hipotiroidismo, ¿no? Y tamiz metabólico. Mañana vemos síndrome de Down, doctora. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Síndrome de Down. Nada más, ¿verdad? Ah, y consejo genético. Sí. Pero consejo genético es poco. Sí, está bien. Muy bien. Pues nos vemos mañana. Ok, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta Hoy no luego, doctora. preguntaron Muchísimas nada. gracias. Preguntaron Gracias. muy pocas preguntas. Que pregunten más para que yo tenga idea si están al día, si están entendiendo, si todo está claro. Puedo asumir que como no preguntan, todo está claro, pero no sé si sea correcto. Es que estuvo muy buena la clase, doctora. Por eso, todo claro. Sí, la prepararon No, muy bien, la verdad, sí. me siento halagada, gracias. No es Ándale. cierto. Ya es. Ok. Gracias, doctora. Hasta luego, entonces. Hasta luego entonces.